intrigas y conspiraciones. Temiendo por su propia seguridad, Ieyasu se mudó al castillo de Osaka sin quitarle ojo a Hideyori y asegurándose que de ningún otro regente pudiera reclamar el papel de protector. A finales de 1599, Ieyasu y los otros 4 regentes dejaron de cooperar por el bien del niño. Ieyasu era el gobernante de facto, llevando los asuntos desde Osaka. Los otros regentes se habían retirado a la seguridad de sus castillos e Ishida Mitsunari conspiraba contra él. En el año 1600, Ieyasu por el este e Ishida por el oeste se afanaban en buscar apoyos. La pretensión de Ieyasu de defender los intereses del joven Hideyori atrajo a muchos aliados. La tensión era creciente. Si Ieyasu quería el poder absoluto, sabía que no había tiempo que perder. En julio de 1600, Ieyasu fue obligado a abandonar el Consejo de Regentes en Osaka y viajar de vuelta al este para acabar con las hostilidades que se habían producido al nordeste de sus dominios. Pero a Ieyasu no le llamaban el viejo tejón en vano, y su sofisticada red de espías le mantenía informado a todas horas. Mientras marchaba hacia el este, se enteró de un plan de Ishida que pretendía atacarle por sorpresa por detrás. Ieyasu, astuto como siempre, fingió avanzar hacia el norte desde Edo para ocuparse de la revuelta. En el último minuto giró al oeste y utilizó el elemento sorpresa contra Ishida y derrotarle con su propia arma. Ieyasu marchó por la vieja carretera de Tokaido a una velocidad asombrosa. Con él iban 80.000 daimyo con sus samuráis, banderas ondeando al viento mientras afilaban las espadas para la batalla. Llegaron a Sekigahara y se encontraron con el paso bloqueado y el enemigo desplegado, listo para el duelo final. La batalla comenzó la brumosa mañana del 15 de septiembre de 1600. 150.000 soldados se batieron unos contra otros sobre el barro. La batalla se hizo cada vez más cruenta. Nadie llevaba la ventaja hasta que uno de los aliados de Ishida, Kobayakawa, le traicionó y se cambió de bando. Fue un apoyo decisivo para Ieyasu. Recurrió a sus tropas de reserva, que con un gruñido que helaba la sangre, cargaron hacia el corazón de la batalla. 2 horas después, el enemigo quedaba derrotado. La gran prueba había terminado en 6 sangrientas horas. Se ganó la batalla y comenzó una nueva era. Ieyasu no dejó cabos sin atar. Ishida Mitsunari fue atrapado y ejecutado públicamente junto con otros jefes del ejército del oeste. Ieyasu exhibió sus cabezas sobre un puente de la ciudad como advertencia para cualquier adversario. El vencedor de Sekigahara fue Tokugawa Ieyasu, que se dedicó a perseguir y exterminar a los principales jefes de la oposición. Luego se consagró a la reorganización de la estructura política y social de Japón para asegurar que no se produjeran más insurrecciones. Una de las cosas que hizo fue aumentar el nivel de estratificación de la sociedad japonesa. Esto había sido iniciado por Hideyoshi y bajo Ieyasu, la sociedad se dividió en 4 clases principales: la clase militar, los buque, los granjeros, los artesanos y finalmente los comerciantes. La batalla de Sekigahara fue un gran acontecimiento. Ahora, Ieyasu era el amo indiscutible de Japón. Había evitado que el joven Hideyori siguiera los pasos de su padre, pero mientras permaneciera con vida y buena salud en Osaka, la tranquilidad de Ieyasu no sería completa. Ieyasu utilizó su poder y las tierras recién conquistadas para recompensar a los que le habían servido, y redujo las tierras de los que no lo habían hecho. Ahora Ieyasu tenía que dirigir un vasto imperio. Pero al principio se encontraba en una posición frágil.
Lo que realmente les hizo importantes a él y a sus sucesores en la historia moderna de Japón fue que supieron utilizar esa victoria para crear las instituciones y organismos que condujeron a una paz duradera. Lo que convertía a Ieyasu en un jefe tan especial y le permitió conservar su enorme poder fue su habilidad como administrador. Durante casi 60 años, la vida de Ieyasu había sido una constante batalla. Con un país unificado bajo su control, sus pensamientos se centraron en la paz. El país estaba a punto de entrar en una época dramáticamente distinta. En 1603, la corte imperial decidió reconocer al nuevo jefe y le otorgó el título de shogun. Recibió a sus amigos y parientes con magníficos banquetes y celebraciones. Cuando acabaron las festividades, Ieyasu comenzó a imponer el orden y la regularidad en Japón. Ieyasu instaló su shogunato o gobierno bakufu de samuráis en Edo, lejos del emperador y su corte. Pero al mismo tiempo, construyó el castillo de Nijo, cerca del Palacio Imperial de Kioto, como recordatorio para el emperador de que ahora él tenía el poder, y su shogunato iba a ser duradero. La prioridad número 1 de Ieyasu fue restaurar la paz y el orden en un Japón asolado por la guerra. Para lograrlo, se inspiró en las ideas del neoconfucianismo chino. Fue fundamental el ideal confucianista de liderazgo político como ejemplo y compromiso moral. El énfasis en la tradición, la obligación y la fidelidad fue el motor de la transformación de Japón. Todo y todos fueron contabilizados y medidos hasta el mínimo detalle. Ieyasu organizó la sociedad japonesa como una jerarquía feudal estricta. El daimyo y sus samuráis estaban en lo alto, seguidos por los granjeros, artesanos y comerciantes en lo más bajo. Para mantener la estabilidad política, los daimyo estaban obligados a realizar visitas ceremoniales a Edo en años alternos, y sus mujeres e hijos residían permanentemente en Edo como rehenes virtuales del gobierno. Esto tuvo dos efectos. Primero, les mantenía ocupados. Tenían que hacer un viaje largo y a menudo arduo desde regiones lejanas del país con un séquito prescrito que a menudo significaba movilizar a varios miles de personas. El viaje podía durar meses y una vez que llegaban a la capital tenían deberes que cumplir en la corte. También les costaba mucho dinero, lo que aseguraba que aunque no se empobrecieran, no contaran con recursos adicionales. Con mucha astucia, el shogunato exigía que cada señor mantuviera un palacio en Edo donde vivieran permanentemente sus mujeres e hijos, que en realidad se convertían en rehenes. Así, los señores tenían que ir y venir y pasaban mucho tiempo desplazándose por todo el país. Sus mujeres e hijos permanecían como rehenes en Edo y se gastaban todo el dinero que les sobraba. Una bonita forma de mantenerles bajo control y evitar cualquier pensamiento de insurrección. Con medidas como esas, se aseguró de que cada individuo conociera bien su lugar en la sociedad desde lo más alto a lo más bajo. La clase era hereditaria y fija. La insistencia confucianista en la obediencia y lealtad a los superiores dominaba todas las áreas de la vida japonesa. Ieyasu registró todas las casas y tierras del país. No dejó una sola piedra sin remover. El gobierno conocía con exactitud dónde estaba la riqueza y quién era todo el mundo. Lo más significativo de todo fue el cambio de papel de los gobernantes samuráis. No fue una tarea fácil para Ieyasu convertir Japón en un reino pacífico. Convirtió a los samuráis en la clase dominante, poderosa y privilegiada, pero no tenían guerras en las que luchar. ¿Y qué podía hacer con esos cientos de miles de guerreros? Ordenó que se fundaran escuelas en todas las regiones para el aprendizaje de los clásicos confucianistas por parte de los jóvenes guerreros y tal vez de algunos plebeyos. Así se civilizarían
y serían capaces de cumplir con sus deberes administrativos. Fue una herramienta muy potente para transformar, con el tiempo, una clase de rudos guerreros en otra de burócratas cultivados que administraban sus dominios y vivían siguiendo una ética de paz, en vez